Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis sintético de lo que pasó esta semana desde el punto de vista de la nueva etapa del plan económico. Estamos hablando de nueva etapa, estamos hablando de nuevo plan, estamos hablando del plan de gobierno, estamos hablando del plan del FMI. Bueno, lo vamos a dilucidar en esta columna, pero antes quiero decirles que, como ven acá, están todos los libros. De nuevo, me llegó Mentalidad para Invertir, mi libro, que, bueno, salió la segunda edición porque nos habíamos quedado sin. La primera edición se había agotado y, bueno, no lo promocionaba precisamente por esa cuestión, porque el link está acá abajo, pero estaba agotado. Entonces, no quería llevarlos a que vayan a Mercado Libre y que no tengan el libro. Entonces, ya está, Mentalidad para Invertir, lo vamos a presentar en la Feria del Libro el 1 de mayo. Así que todos los que son de Buenos Aires, 1 de mayo voy a estar en la Feria del Libro firmando en el stand de editorial del fondo y al mismo tiempo, que esto es dentro de 2 semanas, y al mismo tiempo, el día anterior, el día 30 de abril, voy a estar presentando el libro en la Expo Finanzas, la Expo EFI, la expo más grande de la Argentina de finanzas. Así que, bueno, desde 30 de abril, Expo Finanzas, 1 de mayo, Feria del Libro. Así que los invito a todos a que los que son de Buenos Aires, que quieren, o los que compraron el libro y quieren que se lo firmo ahí. Y incluso vamos a hacer fotos y el día, y los que no lo compraron lo pueden comprar en la Expo Finanza cuando yo esté ahí, porque ahí lo vamos a vender, y también en el stand de editorial del fondo en la Feria del Libro, que arranca el 22, pero que yo voy a estar el 1 de mayo ahí firmando y presentando el libro. Así que bueno, eso también se los quería comunicar. Así que vamos a arrancar un poco con lo que ocurrió el día lunes, ¿no? Este nuevo debut de un nuevo plan económico que es completamente distinto al anterior. Si bien el gobierno, y en la retórica y en la dinámica, está bien que lo comunique así, de esa manera, ¿no? El gobierno lo está comunicando como una nueva fase del plan económico. Estaba todo dentro de los planes, que estaba todo dentro de lo que el gobierno venía planificando desde hace tiempo con el FMI. Lo cierto es que el plan económico del gobierno había naufragado, estaba en una situación muy delicada, no llegaba a puerto, porque la idea del gobierno siempre fue crawl del 1%, se bajaba, perdón, crawl del 2%, se bajaba al 1%, se bajaba al 0% a partir de julio, con una inflación confluyendo a ese valor. Lo cierto es que eso no ocurrió. Eso no pasó. El plan tenía que tener tres pilares: superávit fiscal, no emisión monetaria y acumulación de reservas. Esas metas estaban, incluso la de acumulación de reservas, insertas en el acuerdo con el FMI, y el gobierno el año pasado dice: sobrecumplimos las metas con el FMI. No, sobrecumpliste la de superávit fiscal. No emisión, también la cumpliste, pero la meta de acumulación de reservas que tenías con el FMI no la cumpliste. Entonces, el problema que tuvo el gobierno es que se olvidó. A ver, se olvidó. El gobierno tenía en claro que tenía que acumular reservas, pero en aras de privilegiar el proceso de desinflación mediante tener atado el tipo de cambio, lo que hizo fue buscar una baja de la inflación forzada de esa manera, y no acumuló reservas por esa cuestión. No acumuló reservas, ¿por qué? Porque lo que hizo fue atrasar el tipo de cambio. El gobierno dice: bueno, nosotros no atrasamos el tipo de cambio, fíjense, está cotizando en la zona de 1100, se fue a 1200 casi de apertura el arranque de la semana, pero después bajó un 5% el tipo de cambio oficial. ¿Es cierto? Claro que es cierto. No vamos a comprar, vamos a comprar en 1000. Perfecto. Pero eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una apreciación financiera del tipo de cambio. Y ahí viene el comentario acá abajo, de todo el mundo. No, lo que pasa es que vos no la ves, es que esto y que aquello. Chicos, a ver, yo tengo la obligación de ser escéptico en lo que estoy viendo, en un montón de cosas, y en ir describiendo lo que va pasando en el marco de este plan, pero a sabiendas de que todos los planes económicos a lo largo de la historia salieron mal. Ojalá este salga bien, pero la mayoría de los planes económicos salieron mal, sobre todo cuando el FMI se metió en el plan. Y sobre todo cuando el FMI tuvo que rescatar un plan.
Rescató el plan de la Rúa, rescató el plan de Alfonsín, rescató el plan final de la etapa de Menem, rescató el plan de la Rúa, rescató el plan de Macri. Entonces, tengo que ser escéptico cuando viene el FMI y rescata un plan que no funcionó. Está claro que el plan no funcionó. Tenía que lograr acumular reservas porque el desafío de Argentina, y lo saben todos del primer día que asumió Milei, es, me dejaron un quilombo de hostias, me dejaron un banco central quebrado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Me dejaron un nivel de inflación brutal y un montón de emisión de pesos. Perfecto. ¿Qué tengo que lograr? Tengo que lograr bajar el proceso inflacionario y tengo que lograr superávit fiscal y tengo que lograr acumular reservas. Porque si no acumulas reservas, y piénsenlo así, el gobierno tiene una etapa en la cual con la acumulación de reservas le demuestra al mundo que puede honrar sus compromisos de vencimiento de deuda hasta que el mercado empieza a ver y dice, che, la verdad que están haciendo bien los deberes, tienen superávit fiscal, están bajando el riesgo país porque además acumulan dólares en el Banco Central y están pagando con los dólares que acumulan en el Banco Central y el superávit que generan, compran los dólares para pagarle a los ahorristas los vencimientos de deuda que generalmente son en enero y julio, más allá de que hay otro tipo de vencimientos a lo largo del año. Entonces, la lectura del mercado es, bueno, vienen haciendo bien los deberes y como vienen haciendo bien los deberes, baja el riesgo país. El riesgo país bajó el año pasado y bajó fuerte hasta diciembre. ¿Por qué? Porque el gobierno logró en septiembre un puente enorme hasta marzo, que fue el blanqueo. Nosotros cuando venía antes del blanqueo decíamos, che, si acá no entra buena guita el blanqueo, el gobierno está al horno, tiene que resolver de otra manera este plan. Entró guita el blanqueo. ¿Qué dijimos? Puente hasta marzo. Después de marzo puede haber cierre de carry trade y eso le puede complicar al gobierno. El gobierno logra el puente hasta marzo y en marzo empieza a haber un cierre fuerte de carry trade y el gobierno empieza a naufragar en su plan porque no acumulaba reservas. ¿Y el riesgo país por qué se disparó en los últimos 3 meses? No, por Trump, por la guerra. No. Se disparó el riesgo país en los últimos 3 meses y se aceleró con el tema de la guerra comercial, pero se disparó porque el plan no acumulaba dólares. ¿Y por qué no acumulaba dólares? Porque había un atraso cambiario, que sigue estando ahora. Y ese atraso cambiario hacía que los importadores anticipen importaciones y los en la última etapa y los exportadores retengan. Pero antes hacía que todo el mundo haga carry trade y por eso el gobierno compró dólares todo el año pasado. Entonces, los exportadores liquidaban sus exportaciones y se iban a hacer carry trade y los importadores pateaban sus pagos de importaciones para hacer carry trade. Esa lógica se rompió en el inicio del año pasado y arrancó una lógica distinta que le empezó a poner mucha atención al Banco Central. ¿Eso culminó en qué? En que el FMI el viernes pasado rescate el plan. ¿Cómo rescató el plan? Con guita. ¿Alguien se imaginaba, y por eso yo digo en este video, Caputo sacó un conejo de la galera, ¿alguien se imaginaba un préstamo político de estas dimensiones? Nadie. Sorprendió absolutamente a todos. Hasta el más optimista creo que no esperaba que el FMI le ponga 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de 8.000 de libre disponibilidad. Decíamos, che, 5.000 serán de libre disponibilidad. Todos nos miramos y, che, no alcanza. Con 8.000 no alcanza ni de casualidad. 12.000 de libre disponibilidad, le va a dar 2.000, van a llegar 15.000 en este primer semestre, va a poner guita el Banco Mundial, va a poner guita el BID, estamos hablando de 6.100 de organismos internacionales, 2.000 de un repo con bancos, pero además aparentemente va a haber más de ese dinero porque organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial van a poner mayor cantidad de guita, eso es lo que aparentemente ocurrirá. Entonces, ¿qué es lo que cambió del día viernes al día lunes? Donde un banco central vendía dólares todos los días y no podía contener el tipo de cambio, se lo volaban los financieros y el lunes vos decís, che, ¿qué pasó? Que está esta calma y el dólar se estabilizó en la mitad y ahora baja. Bueno, la inundación de dólares que recibió el Banco Central en un momento en donde va a empezar la liquidación de la cosecha
hace que todos los agentes económicos se den vuelta y digan, ya está, son 6 meses, hay un puente hasta las elecciones clarísimo, evidente. Entonces, contra los flujos, el mercado no va a discutir. El mercado no va a perder el tiempo a discutir contra los flujos. ¿Qué significa esto? Que en el inicio de esta nueva etapa, que el gobierno dice es nuestra nueva etapa del plan, yo digo es un nuevo plan económico diagramado en las oficinas del FMI, y eso, para mí no hay discusión sobre eso, no hay ninguna discusión sobre eso. ¿Qué es lo que ocurre? El mercado sabe que tiene un montón de dólares el gobierno, sabe que puede mantener a raya 1.400 el dólar, y como lo mantiene a raya 1.400 el dólar con el nivel de tasa de interés que había el día viernes, todos los flujos se fueron a hacer tasa. ¿Por qué? Porque el carry trade volvió. Recuerden esto. El 1 de enero, la baja del Kroll al 1% revivó el carry trade, porque la tasa estaba en 2,5. Eso se agotó en marzo y ahora se reaviva el carry trade. ¿Por qué? Porque vos sabés que lo máximo que puede valer el dólar es 1.400 este mes, un poquitito más arriba el mes que viene, un poquitito más arriba el otro mes. Yo les voy a mostrar un gráfico que hice de la zona de ganancias del carry trade según la LECAPS de noviembre y la cotización del día de ayer. Miren esto, que les voy a mostrar porque es realmente muy, muy interesante para entender cómo juega el carry trade en esta PAX cambiaria. Miren esto que ven acá. Acá tienen en la parte de arriba, dice mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cómo va a ir la banda superior del tipo de cambio. Y la banda inferior es la línea que tienen abajo del canal. Y lo que tienen ahí en el medio, en línea punteada color violeta, es la zona de ganancias. Todo lo que ven en verde es la zona de ganancias. ¿Qué significa? Que con la tasa de interés de la LECAP del día de ayer, si en mayo el dólar está por debajo de los 1.220, es ganancia para el que hizo carry. Si en junio el dólar está en 1.253, estamos hablando del oficial, es ganancia para el que hace carry. En julio 1.288, ganancia para el que hace carry. En agosto, hasta septiembre, hasta octubre 1.392. Y la zona que ven arriba, ven que hay una zona de pérdida, significa que si el dólar está por arriba de 1.220, empieza la zona de pérdidas. Y la línea punteada que ven ahí es la línea del plazo fijo. ¿Por qué? Porque la LECAPS, se compró tanta LECAPS entre lunes, martes y miércoles que subieron el precio de las LECAPS, comprimió la tasa, porque cuando sube el precio comprime la tasa, y la línea punteada color negro es la línea del plazo fijo al orden del 37%. O sea que el plazo fijo hoy estaría generando un rendimiento y una zona verde adentro del canal más interesante incluso que la LECAPS. Entonces, esta PAX cambiaria se logró con incentivando los flujos a la vuelta del carry trade. Pero además, el día martes se abrió una ventanilla muy importante, que estaba cerrada y vedada. Los inversores internacionales pueden ingresar a la Argentina, capital golondrina, ingresar a la Argentina, vender dólares, comprar pesos, cae el precio del dólar en la Argentina, se aprecia el peso, y posicionarse en tasa durante 6 meses es la obligatoria de permanencia, que yo creo que después lo van a achicar, pero la obligatoria de permanencia es 6 meses, y eso hace que puedan hacer carry trade y después decidir irse. Esto tiene un problema, que toda la ganancia que se genere en ese carry son dólares que le van a sacar al Banco Central, que el Banco Central pidió prestado. Punto no menor. Entonces, ¿por qué hay una paz cambiaria en este? ¿Y por qué? Porque viraron las expectativas, porque los agentes económicos no sabían qué hacer el día viernes de la semana pasada y el día lunes le dijeron, esta es la hoja de ruta, yo se las mostré recién, esta es la hoja de ruta, ustedes deciden qué hacen. ¿Y qué hace el agente económico? Che, con toda la guita que tiene el Banco Central puede contener el dólar, pero tranquilamente en esa raya, más toda la guita que va a entrar del sector agroexportador, que muchos dicen, no, no van a liquidar este precio, no les sirve, no le conviene. Miren, chicos, el sector agroexportador, yo entiendo que le sirve un precio por arriba de estos valores y no tengo ninguna duda de que eso ocurre. Ahora, también el sector agroexportador le sirve decir, che, yo vendo, voy y compro el oficial.
En consecuencia, si es una persona física, va, vende y compra el oficial y no tengo brecha. Entonces, gran parte del problema del sector agroexportador es que no le resolvían la brecha. Hoy le resuelven la brecha. En consecuencia, eso es muy auspicioso para el sector agroexportador. Dentro de las medidas que tomó el gobierno hay muchas positivas. Yo voy a marcar las positivas que me parecen muy importantes. Achicó todo el nivel de pagos para importaciones. Es muy importante esto. Se achicaron todos los plazos para importaciones y se permite una salida del cepo para las personas físicas. Yo creo que es un error venderle más de $200 a la gente. A ver, ese límite lo podrías haber corrido. Y decís, che, a ver, monotributistas, máximo $1.500 por mes. ¿Por qué digo esto? Hay que tener cuidado con eso. Porque lo que hoy es un plan platita, ¿ok? ¿Se acuerdan plan platita de masa? Plan platita es esto. ¿Plan platita para quién? ¿Para el ahorrista? ¿A nosotros nos sirve? Claro que nos sirve. ¿Y qué hacemos? Vamos y sacamos. Sacamos, ¿tenés dólar barato? Bueno, hago carry y hago dólar barato después. Pero en definitiva, terminás endeudándote para hacer un plan platita. Ojo con eso. Ojo con ese aspecto. Porque Macri ya lo hizo. Año 2015, Macri sale del cepo con un gran endeudamiento. ¿Para qué? Para venderle dólares a la gente. Es decir, salí del cepo. Salí del cepo, es un día histórico, dijo Macri. Pero los 2 años tuvo que volver a poner el cepo. Si ya, yo me acuerdo que decía, era columnista en Continental y decía en ese momento, si tenías un límite de venta de dólares para la gente, que te lo clavó el gobierno anterior, déjalo y decís, che, vamos a subir un poco el límite. Entonces vos podés agarrar y decir ahora, todos los ahorristas pueden ir a comprar dólares, pero con un límite que se lo va a marcar la FIP. Entonces hay una autorización de la FIP donde te dice, che, por tu condición fiscal vos podés comprar $1.000 por mes, 800, 900, y listo. ¿Por qué? Porque lo que podés encontrar es que después te usen a una empresa, te usa un grupo de personas para ir a comprar dólares. ¿Cómo pasó? Como le pasó a Alberto Fernández en el medio de la pandemia. ¿Se acuerdan los famosos coleros que iban a comprar dólares? Entonces, todas las restricciones cruzaban y no por el quilombo de los coleros que iban a comprar dólares. Entonces, lo ideal acá, por eso a mi criterio, esa medida está mal. ¿Cuál es el desafío que tiene ahora el gobierno por delante? Hablando de lo macro, hablando digamos, de lo profundo y el gran desafío que tiene, que es el desafío que tenía el primer día. Argentina tiene que ser sujeto de crédito internacional para rolear su deuda. Para rolear su deuda, que es desafiante y es muy importante, el nivel de vencimientos que le tocan a la Argentina en este momento, tenemos que lograr bajar el riesgo país en la zona de 500. Yo me animo a decir en la zona de 450. Ese es el valor que tiene que bajar de riesgo país. ¿Bajó el riesgo país? Sí, bajó el riesgo país. Bajó el riesgo país. ¿Bajó mucho? Sí, bajó mucho. Ahora, de 750 a 450 hay una distancia grande. Ahí, viste, es la gran ola que tenemos que romper. ¿Viste como el náufrago que tiene que romper la ola para salir a mar abierto? Es muy desafiante lo que viene. ¿Por qué? Porque tenés que acumular dólares y el FMI te puso una meta de acumulación de dólares que se las voy a compartir ahora. Miren esto. Esto marca el nivel de acumulación de reservas que tiene que llevar adelante la Argentina. Fíjense, en marzo estábamos en menos 4.900. Hay que lograr acumular casi 4.500 millones de dólares de reservas a junio del 2025. Y fíjense cuánto tenemos que cerrar en diciembre. O sea, nosotros estamos en menos 5.000 y tenemos que llegar a las 4.000 positivas. Por lo tanto, hay que acumular casi 10.000 palos de reservas en este año. Casi 10.000 millones de dólares de reservas este año. Y te tienen que quedar después de pagar todo lo que vas a tener que pagar. No se olviden que vencen los bonares a mitad de año. Vencen el 1 de enero del año que viene nuevos bonares. Entonces, ¿cuál es el desafío ahora de Argentina? Poder rolear su deuda. Bajar el riesgo país para poder rolear su deuda. Pero hay un punto muy importante que marcar en el medio de esta cuestión, que muchos economistas dicen, no, lo que pasa es que va a bajar la deuda de Argentina porque Argentina tiene el Banco Central con toda la plata que le dio el FMI, compra una letra intransferible que está dentro del Banco Central, que se la debe el Tesoro, entonces
baja la deuda porque ese letra intransferible está cotizando nominal es 70.000 millones de dólares y está cotizando más o menos en 20.000. Por lo tanto, el gobierno, con todo el dinero que le da el FMI y organismos internacionales, compra esa letra y entonces esa letra se destruye y no aumenta la deuda. Chicos, no digamos pelotudeces. Digamos pelotudeces. No es lo mismo tener un papelito de color adentro del cajón que te lo debe tu hermano, que vos le debas al banco y que el banco te diga, tenés que cumplir esto, y tenés que pagarme en tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha. No lo digo solo para el tesoro, lo digo para el inversor, que vos tenés un bono y decís, che, el tesoro argentino le debía al Banco Central. Eso ahora no pasa más, no le debe al Banco Central. Vos decís, le debe 70.000 palos, bueno, una letra. ¿Se la debe? Sí, se la debe, pero sabés que no se la va a pagar. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es que yo como inversor y bonista argentino sepa que se me metió en la fila delante del FMI. ¿Qué significa esto? Argentina es el principal deudor del FMI. Tiene la cartera de créditos del FMI, se los voy a mostrar ahora, es obscenamente de Argentina, técnicamente es de Argentina. Miren esto, con el nuevo préstamo con el FMI pasamos del 37% de la cartera del FMI al 43%. El otro día escuché a un economista que decía, bueno, si el objetivo es tumbar al FMI y quedar en la historia, Argentina va camino a eso. Bueno, un poco en broma, un poco en serio, es cierto que la Argentina tiene un nivel de endeudamiento muy alto con el FMI. Lo que pasa es que ahora, para la mirada del riesgo país y para la mirada de los inversores internacionales, es, che, el FMI con estos 20.000 palos que le prestó se pone adelante de nosotros con estos 20.000 palos. ¿Qué quiero decir? Que es un acreedor privilegiado. Si ustedes saben cómo funcionan los concursos y quiebras, en los concursos y quiebras hay distintos niveles de acreedores. Y están los acreedores privilegiados que están adelante de la fila para cobrar. Entonces, cuando se hace la liquidación, están adelante de la fila para cobrar. Entonces, si en algún momento hay alguna tensión con la deuda, ellos están adelante que nosotros para cobrar. Y eso no es un dato menor. Por eso el cambio no es solamente un papelito de color que se le compra al Banco Central, sino que tiene todo un trasfondo jurídico de deuda esta cuestión. Recapitulando, y para ir un poco cerrando esta cuestión, ¿fue muy positivo lo que pasó para las acciones y para los bonos? Sí, fue muy positivo. No lo terminaron de expresar en la semana porque también Estados Unidos y el escenario internacional juega y no está jugando en contra. Por lo tanto, la salida del cepo, todos esperábamos que fuera muy, muy positiva para acciones y bonos. Fue en los primeros días, pero después se fue apagando, Pero no deja de ser muy buena. Primero, para que la Argentina vuelva a ser sujeto de crédito, para que la Argentina vuelva a ser sujeto de crédito, para que además la economía pueda funcionar con otro nivel de lubricación, podríamos decirlo en estos términos. ¿Por qué? Porque si vos tenés un conjunto de dólares muy importante dentro del Banco Central, no se te paran las importaciones, no tenés que pisar importaciones, no tenés que entrar con todo el problema que siempre históricamente tenés, y eso hace que la economía pueda funcionar de una manera más dinámica y que no y que no entre en fricción, podríamos decirlo en esos términos. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Que la salida del cepo no sea en el marco de endeudamiento de estas características. El desafío que tenía el gobierno era acumular la suficiente cantidad de dólares para producir una apertura del cepo gradual con una demostración de que el modelo funciona. Una demostración clara de que el modelo funciona, que el modelo acumula dólares y que es sostenible en el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Te doy la guita y vemos si esto es sostenible. Es así esto. O sea, nunca pasa que vos vayas a un banco y le digas, pero cuando vos a un banco, ¿qué le decía al banco? Mirá, este es mi flujo de negocio, yo vengo funcionando de esta manera, soy
Te presentás y decís, ¿soy sujeto de crédito para esto? Sí, sos sujeto de crédito, vamos a apuntalar tu plan de negocios y dale para adelante, porque sé que me lo podés repagar. ¿Qué dice el informe del FMI? La Argentina no puede pagar esto. Ya lo dice de entrada. Pero además, el informe del FMI lo que deja en claro es que hay un rescate de un programa que no pudo hacer lo que tenía que hacer. No pudo salir del cepo de la forma en la cual lo tenía que hacer. Y ahora salimos intempestivamente del cepo con plata prestada. Y eso es lo que a mí me parece y me hace muchísimo ruido. Me hace muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque ahora no solo te vas a encontrar con que podés tener 6 meses, vas a tener 6 meses de apreciación cambiaria, 6 meses de carry trade, 6 meses de dólar estable, y otra vez va a venir la retórica de no la ven, no entienden nada, la economía no funciona como los economistas creen, no saben nada, son todo burros, toda esa historia de siempre, pero en el mientras tanto, cuando se vayan cerrando los carry trade dentro de 6 meses, te vas a encontrar con que te van a ir sacando dólares de adentro del Banco Central todo el tiempo y dólares que no son tuyos, son prestados. Son prestados. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nivel de exportaciones va a tener la Argentina con este tipo de dólar? ¿Y qué nivel de importaciones va a tener la Argentina con este tipo de dólar? Bueno, luce desafiante eso. Luce desafiante. Les voy a mostrar un dato muy importante, que es algo que nosotros venimos marcando desde hace mucho tiempo, que es el nivel de exportaciones de febrero del año pasado y el nivel de exportaciones de febrero de este año y el nivel de importaciones de cada uno de esos periodos, para que ustedes vean cómo cuando la economía empieza a recuperar su ritmo normal, empieza a poner en tensión la restricción externa de la Argentina histórica. Miren esto que ven acá. Esto fue el año pasado, el 18 de abril, y tenemos el dato de exportaciones, 6.300 millones, TIC, importaciones, 4.300. ¿Qué pasaba? Nosotros decíamos, primer semestre la economía está funcionando muy mal, sobre todo el sector productor manufacturero, no demanda los bienes y servicios, los bienes, perdón, históricos que demanda, materias primas, partes componentes. En consecuencia, el superávit comercial va a ser robusto, 2.000 millones de dólares. Perfecto, fantástico. Ahora, esto, tipo de cambio competitivo, etcétera, etcétera, en aquel momento, esto cambió. Y miren lo que pasa el 18 de abril, el 16 de abril de este año. Fíjense, Expo 6.300, casi en el mismo nivel que el año pasado, 6.300, un poquitito menos, y la Simpo en 6.000. ¿Qué significa esto? Miren lo que aumentaron las Simpo. Que las Simpo empiezan a ir a un nivel similar al que históricamente tiene la economía argentina. Entonces, el saldo comercial, que aquel fue de 2.000 millones, es de 323 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que con 323 palos no te alcanza para nada. No te alcanza para nada. Entonces, el canchereo de Milei adentro del programa Fantino diciendo, los dólares no me importan ahora, pará, hermano, pará de cancherearla. Hace 2 semanas estabas desesperado porque si no te rescataba el FMI, volaba todo por los aires y ahora la canchería diciendo los dólares no me importan. No, pará, los dólares te tienen que importar. Y te lo digo yo como inversor. Che, los dólares te tienen que importar. Dejate de joder. ¿Por qué? No, vamos a comprar en 1.000, en el piso de la banda. En otro lugar no vamos a comprar. ¿Por qué quiere comprar en 1.000, Milei? Porque sabe que si compran 1.000, emite mucho menos pesos de los que debería emitir, porque se acuerdan que en julio del año pasado Milei dijo, nosotros vamos a netear la base monetaria, cada vez que compramos dólares nos damos vuelta y lo vendemos para que... Nosotros que decíamos, es piripipí eso. ¿Por qué es mentira? Porque en realidad lo que quiere el gobierno es contener el tipo de cambio paralelo, que no se le dispare y mantenerlo a raya. Bueno, ¿qué le dijo el FMI? En términos claros, pero voy a decir, cortala con esa pelotudez, comprá dólares. El informe del FMI se lo dice así, entrecomillado, cortala con esa boludez, compra dólares. Entonces, el FMI lo que sostiene es, no importa que emitas,
necesito que compres dólares. ¿Para qué? Para que demuestres que no solo te digita, sino que además de que te digita, vos podés acumular dólares dentro del Banco Central y sos solvente para levantar la deuda. Porque no vas a bajar el riesgo país tan rápidamente, o quizás sí, no lo sé, pero el gobierno aspira a bajar el riesgo país y colocar deuda en el mercado ahora en julio. Yo lo veo difícil, yo creo que hay que pensar como objetivo, ojalá pase, pero hay que pensar como objetivo el 1 de enero del año que viene. O decir, tengo que tener el riesgo país lo suficientemente bajo para colocar deuda en el mercado internacional a partir de esa fecha para poder rolear los vencimientos que se vienen en 2026 al 2030, que son enormes, una montaña de vencimientos. Y que si no roleás, entras en default. Entonces ese es el principal problema. Por eso tenés que acumular dólares. Ahora, ¿cómo vas a acumular dólares si encima querés apreciar el tipo de cambio? La factura de importación va a ser más alta y la factura de exportación, estos primeros 3 meses va a ser normal porque va a liquidar el campo, pero después va a empezar a bajar. Y vas a tener déficit de la balanza, digamos, de la balanza comercial de bienes. Entonces, no es compatible ese tipo de cambio con los objetivos del programa macro. Pero bueno, el gobierno está apostando una apreciación financiera para también demostrar que tenía razón y que tenía el control del programa. Bueno, ok, hay que monitorear todo este periodo cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Porque a mi criterio es lo más importante. ¿Podés tener superávit fiscal? Sí, fantástico, pero no alcanza. Necesitas, además, tener superávit comercial. Y para tener superávit comercial, tenés que comprar dólares. Y para comprar dólares, tenés que emitir pesos y no netear. Y no netear, porque te lo dijo el FMI. Entonces, todo esto se tiene que articular con los datos de inflación que van a venir este mes y el mes que viene, porque si los datos de inflación, que yo creo que van a estar por debajo de lo que están diciendo todas las consultoras, porque el tipo de cambio retrocedió después del primer salto inicial del 12%, creo que, y además creo que el gobierno debería, así como coordinó con los bancos el día sábado, debería haber coordinado con las 10 productoras de alimentos más grandes de la Argentina el día sábado. Che, viste, hermano, juntate con las 10 productoras de alimentos y decir, mirá, esto es lo que va a pasar el lunes, esto es lo que vamos a hacer el lunes, así como coordinaste un precio cuidado para el dólar oficial cuando arrancó el lunes, también acordá algo con las productoras. No hace falta que armes algo firmado, pero acordá, che, que pase la primera semana y después, este lunes que viene ahora, arranquen con lista de precios. A ver qué, para no anticiparse a cosas que no van a pasar. Entonces, veamos qué nivel tiene, porque además, cuando vos soltás entre bandas, se te puede ir a 1300 de entrada y después baja, como pasó, se le fue a 1250 y después bajó. Entonces, siempre hay un overshooting inicial. Entonces, podés pensar en que, porque además la banda, como digo siempre, es muy fácil hacer carry trade dentro de las bandas. Entonces, es muy importante que hubieras coordinado esa cuestión. Entonces, el dato de inflación es muy importante en este contexto, ¿por qué? Porque el tipo de cambio el gobierno lo quiere apreciar y al mismo tiempo la inflación le va a ir quitando competitividad a ese tipo de cambio. Entonces, volvemos a la misma discusión de siempre. Conclusión, y pasando en limpio todo lo que hemos dicho hoy a la mañana, 6 meses hasta el 15 de agosto entra la liquidación de la cosecha gruesa. Yo creo que el gobierno no va a tener problemas con el tipo de cambio, lo va a tener a raya, ingresa capital internacional, no va a tener problema. Cuidado después. Después nos sentamos y analizamos qué es lo que pasa a partir de esa fecha, porque hay que ver si el gobierno de acá hasta junio, julio y agosto logra acumular los dólares suficientes como para demostrar que el plan funciona en las 3 patas que necesita: superávit, dato de inflación, acumulación de reservas. Y en función de eso, ver si es sostenible en el mediano y largo plazo con este nivel de tipo de cambio. Porque todo está conectado. Así que bueno, esta es mi mirada sobre lo que ocurrió el fin de semana, el día lunes. No es una nueva fase del plan, es un nuevo plan. Está digitado por el FMI, está diagramado por el FMI. Y eso no es una cuestión menor,
no es una cuestión menor porque es un rescate a un plan económico que el viernes terminó. Les tiene que quedar claro a todos. Y arranca una nueva etapa que creo que va a tener 6 meses, como pasó con el blanqueo, para que se den nuevas discusiones. Ojalá el gobierno logre bajar el riesgo país, porque de entrada, desde que asumió, tiene un desafío muy grande que es lograr instalar el riesgo país en la zona de 1400. Y me van a decir, pero Matías, arrancamos en 2000, fíjate todo lo que lo bajó. Vuelvo a decir lo que dije antes. La zona de romper el riesgo país en 500 y llevarlos a 450 es la balsa de Tom Hanks en El Náufrago, cuando va, pegan la ola y vuelve, pegan la ola y vuelve. Romper la ola es clave, muchachos. Si logramos romper la ola, se va a poder rolear la deuda y ahí sí va a haber una descompresión muy grande en la presión sobre los dólares del central. Ahí sí va a haber una descompresión muy grande en la presión de los dólares sobre el central, pero en el mientras tanto no va a ocurrir eso y la presión va a seguir estando y monitoreándose todo el tiempo. Les dejo un gran abrazo. Recuerden, mi libro lo pueden comprar acá abajo y, bueno, mis cursos en clave bursátil acá abajo. De la semana que viene arranca Dinero Inteligente, así que pueden sumarse al curso de Dinero Inteligente por clavebursátil.com, el método de Warren Buffett. Se lo voy a mostrar acá. Yo lo llamo Value Investing 2, aunque se puede hacer Value Investing y Dinero Inteligente de manera separado, pero para los que quieran ver el curso, la mejor información la tienen acá sobre cada uno de los contenidos que vamos a ver en las clases, pero fundamentalmente los comentarios de mis alumnos. Con los comentarios de mis alumnos basta y sobra para entender lo importante que es el curso. Así que bueno, los invito a que vayan a clavebursátil.com, Dinero Inteligente, acá abajo en el link tengo la descripción y los aspectos de este curso. Les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo análisis que hagamos. Hasta luego, comunidad. Nos vemos.